Bueno chicos, continuamos con los videos de físico-química en la unidad 2 de uniones químicas. En este video vamos a estar hablando sobre conceptos teóricos de geometría molecular. Para empezar a hablar de geometría molecular vamos a hablar de una teoría que nos permite explicar por qué las moléculas tienen una determinada forma, que es la que se conoce como teoría de Trepev, que significa teoría de la repulsión entre los pares electrónicos de valencia. Para no tener que decir todo eso, la vamos a llamar Trepev, y en todos lados se la llama Trepev. Para determinar la forma de las moléculas es necesario conocer la ubicación de los átomos en el espacio alrededor del átomo central y por lo tanto los ángulos de enlace, es decir, cuando los átomos se unen entre sí en forma covalente, porque estamos hablando de cosas covalentes, voy a tener un átomo central y voy a tener átomos alrededor del átomo central que se van a ubicar de alguna manera con algún ángulo de enlace. Entre los electrones de valencia se ejercen fuerzas de repulsión que influyen en ese ángulo de enlace y por lo tanto sobre la forma o la geometría que va a tener en el espacio la molécula. Para analizar los distintos tipos de geometría molecular vamos a hablar de dos casos. Primero las moléculas sin pares de electrones libres en el átomo central y después moléculas con pares de electrones libres alrededor del átomo central. Así que primero vamos a hablar de moléculas sin pares de electrones libres alrededor del átomo central. La forma de estas moléculas en las que el átomo central comparte todos los electrones de valencia, ¿sí?, en los átomos que están alrededor, va a depender del número de pares de electrones compartidos. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer caso son las moléculas que están formadas únicamente por dos átomos. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno es una molécula que tiene solamente dos átomos de hidrógeno unidos entre sí. Si escribimos la estructura de Lewis, vamos a encontrar que la molécula no tiene átomo central. Son dos átomos, no hay un átomo en el medio. Vemos entonces que esta molécula, que tiene solamente dos átomos, y lo vamos a poder generalizar para cualquier molécula que tenga dos átomos, su geometría va a tener que ser lineal, o sea, la única forma que tienen en el espacio es que formen una línea recta, y el ángulo que se forma entre los enlaces de los dos hidrógenos son 180 grados. Si utilizamos el modelo molecular, vamos a encontrar que hay una línea recta que pasa por los dos átomos de hidrógeno, es decir, no forma un triángulo, no forma un hexágono, sino que solamente puede pasar una línea recta, y eso es lo que conocemos como geometría lineal. Y que el ángulo entre estos dos átomos de hidrógeno es 180 grados. Otro caso es las moléculas formadas por tres átomos, siempre en el caso de que las moléculas estén formadas por átomos centrales sin pares de electrones libres. Por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono, que ya la conocemos de uniones químicas, es una molécula que está formada por tres átomos, que es el requisito que en este caso estamos hablando, donde el carbono es el átomo central de la molécula, y que si realizamos la estructura de Lewis vamos a obtener algo por el estilo. O sea, vemos que la molécula está formada por tres átomos. En principio yo no puedo hablar porque sí de una línea recta, porque con tres cosas, por ejemplo, podríamos encontrar un triángulo. Sin embargo, según la teoría de Trepev, como al carbono no le sobran electrones que puedan hacer fuerza sobre los átomos que están alrededor, esta molécula tiende a estabilizarse de manera tal que los átomos que están alrededor del carbono se encuentren a la mayor distancia posible. Entonces, la forma que los oxígenos que rodean al carbono estén a la mayor distancia posible va a hacer que la geometría sea lineal. Es decir, si la geometría no fuera lineal, los oxígenos tendrían que estar más torcidos
y si estuvieran más torcidos estarían más cerca. Y la intención es que si no hay electrones libres en el átomo central que los repelan, que los puedan torcer, la tendencia natural es que los oxígenos se mantengan lo más separado posible. Por eso, en las moléculas formadas por 3 átomos, donde el átomo central no tiene electrones libres, su geometría va a ser lineal y los ángulos de enlace, tanto del carbono con uno de los oxígenos como del carbono con el otro oxígeno, va a ser de 180 grados. Y esto lo vamos a poder generalizar para los casos de moléculas formadas por 3 átomos, cuando el átomo central no tiene electrones libres. Vamos a ver qué pasa con las moléculas que están formadas por 4 átomos. Por ejemplo, el trióxido de azufre es una molécula que está formada por 4 átomos, donde el azufre es el átomo central de la molécula, y si escribimos la estructura de Lewis, vamos a obtener algo por el estilo. O sea, el átomo central es el azufre, alrededor hay 3 oxígenos, el azufre no tiene electrones que puedan hacer fuerza sobre estos 3 oxígenos, por lo tanto, estos oxígenos se van a acomodar alrededor del átomo de azufre de manera que estén a la mayor distancia posible. Entonces la pregunta es, ¿cómo harían estos 3 oxígenos para estar a la mayor distancia posible uno del otro? Es decir, uno de los oxígenos va a estar a la mayor distancia posible de los otros 2, y así con cada oxígeno. No se nos ocurre de otra manera y la naturaleza se comporta de esa forma, que en lo que se conoce como un triángulo. Es decir, en un triángulo, que sería algo por este estilo para que vean cómo es la forma, vamos a encontrar que en la molécula del trióxido de azufre, como el azufre no tiene electrones que puedan repeler a los oxígenos se van a acomodar en los vértices de un triángulo de forma que estén a la mayor distancia posible. Esta geometría se llama geometría plana triangular y el ángulo de enlace que se forma es de 120 grados, ya no es de 180. Por último, las moléculas formadas por 5 átomos, en los casos donde las moléculas no tengan electrones libres. Por ejemplo, la molécula de metano es una molécula que está formada por 5 átomos, donde el átomo central es el carbono. Si escribimos la estructura de Lewis, vamos a encontrar algo por el estilo, donde vemos que el carbono es el átomo central. Ahora, como el carbono no tiene electrones que puedan hacer fuerza sobre los hidrógenos, estos hidrógenos van a querer estar a la mayor distancia posible, pero son 4 átomos que quieren alejarse uno del otro y tienen que ubicarse de manera tal que la distancia en esa ubicación, la distancia de un hidrógeno respecto del otro, sea la mayor posible sin que influya sobre otro de los hidrógenos. Esto ya empieza a ser un poco rebuscado o difícil de imaginarse, pero la geometría se suele llamar geometría tetraédrica porque forma un tetraedro en el espacio y su ángulo de enlace es de 109 grados. Para que se den una idea de cómo sería en el espacio un tetraedro, sería como una base medianamente piramidal con un pico arriba, ¿sí?, que son los 4 lados o vértices del tetraedro. Ahora vamos a pasar a las moléculas con pares de electrones libres alrededor del átomo central. Y vamos a empezar por las moléculas que están formadas por 3 átomos. Por ejemplo, la molécula de dióxido de azufre es una molécula que está formada por 3 átomos, donde el azufre es el átomo central. La estructura de Lewis del dióxido de azufre es la que está en la pantalla. Pero ahora en el átomo central vemos que le sobra un par de electrones. Hay un par de electrones que le está sobrando al azufre y que va a influir, según la teoría de Trepev, en la forma que va a tener esta molécula. Nosotros vimos en el caso anterior que el dióxido de carbono, el carbono estaba en el medio, pero como no tenía pares de electrones que hagan fuerza, su geometría era lineal. Acá también tenemos 3 átomos, pero ahora al átomo central, que es el azufre, sí le sobran pares de electrones, que van a hacer fuerza sobre los oxígenos que están alrededor. Entonces, como el azufre, que es el átomo central, tiene electrones libres, van a empujar hacia abajo a los oxígenos
dando lo que se conoce como geometría angular con un ángulo de 120 grados, que sería algo por el estilo. El azufre tiene electrones que lo empujan y empujan hacia abajo. Imagínense que tenía que ser lineal, pero no lo es porque los está empujando los electrones que tiene libre el azufre y los empujan para abajo. Y esto es lo que se conoce como geometría angular. El ángulo, cuando el átomo central tiene un par de electrones, es de 120 grados. Pero vamos a ver un ejemplo más. Todavía estamos en moléculas que están formadas por 3 átomos. Vamos a analizar la molécula de agua. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, donde el oxígeno está en el centro de la molécula. Si escribimos la estructura de Lewis para el agua, vamos a encontrar lo que está en la pantalla, donde el oxígeno, que es el átomo central, tiene 2 pares de electrones libres. No tiene uno, como en el caso anterior, tiene 2. Entonces la pregunta es, el hecho de que tenga 2 pares de electrones, ¿tendrá alguna influencia diferente a la que tenía el caso anterior, que era un solo par de electrones libres? Vemos que la molécula entonces presenta 3 átomos, que el oxígeno, que es el átomo central, tiene 2 pares de electrones libres. Estos 2 pares de electrones libres van a ejercer una fuerza sobre los hidrógenos, que son los átomos que están alrededor, pero que al tener 2 pares de electrones libres van a hacer una fuerza más intensa que en el caso anterior, dando una geometría que, si bien es angular, su ángulo es más chico, es de 109. La geometría molecular entonces del agua es la que vemos ahí, que sigue siendo angular, pero el ángulo que se forma es un poco más chico. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo 3 átomos, el átomo central tiene un solo par de electrón, la geometría que voy a tener es angular de 120. Cuando tengo 3 átomos y al átomo central le sobran 2 pares de electrones, voy a tener una geometría angular con un ángulo de 109. Vamos a ver qué pasa cuando las moléculas están formadas por 4 átomos. Por ejemplo, la molécula de amoníaco es una molécula que está formada por 4 átomos, que el átomo central es el nitrógeno y está rodeado por 3 hidrógenos. Escribimos la estructura de Lewis para el amoníaco. Vamos a encontrar que el átomo central es el nitrógeno, alrededor se encuentran los 3 hidrógenos, pero al átomo central le sobra un par de electrones. Ese par de electrones van a ejercer fuerzas sobre los hidrógenos que se quisieran ubicar como en una geometría plana triangular, pero como sí tengo electrones libres, van a empujar a estos átomos de hidrógeno hacia abajo, formando lo que se conoce como geometría piramidal. Los electrones libres del nitrógeno entonces van a ejercer fuerzas sobre los hidrógenos, dando lo que se conoce como geometría piramidal, con un ángulo de enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno de aproximadamente 109 grados. Para que se imaginen, es como si fuera una pirámide, donde la punta de la pirámide es el átomo central y la base de la pirámide son los átomos que fueron desplazados por los electrones libres. En resumen de lo que acabamos de ver, que es intenso y largo, la geometría molecular se puede dividir en 2 casos. Primero, cuando las moléculas están sin pares de electrones libres. En ese caso tenemos 3 opciones. Las moléculas del tipo AX2, AX3 y AX4, que significa que está formada por 3 átomos, por 4 átomos o por 5 átomos. Y en cada caso vamos a tener geometría lineal para las moléculas que están formadas por 3 átomos, geometría plana triangular para las que están formadas por 4 y geometría tetraédrica para las que están formadas por 5. Por otro lado, tenemos moléculas con pares de electrones libres, donde las moléculas van a poder ser del tipo AX2 o AX3, que significa que están formadas por 3 átomos o por 4 átomos. En esos casos voy a tener la geometría angular o piramidal. Y dentro de las angulares recordemos que tenemos 2 casos,
angular con 120 grados y angular con 109 grados. En el próximo video vamos a empezar a hablar sobre una nueva unidad y en particular sobre los óxidos básicos.